Bienvenidos, el día de hoy hablaremos acerca del shock. El shock es un síndrome donde hay un estado de hipoperfusión de los órganos generando disfunción y muerte celular en el paciente, manifestando alteración del estado mental, taquicardia, hipotensión y oliguria. La palabra shock o choque se utilizó en 1743 como una condición moribunda causada por un trauma severo. El shock se clasifica en 4 grandes grupos: el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el obstructivo y el distributivo. Empecemos hablando acerca del shock cardiogénico. En este caso hay una dificultad en el bombeo de la sangre que generalmente suele ser a causa de un infarto cardíaco, ocasionando disminución del gasto cardíaco, hipotensión, hipoperfusión, hipoxia, presentándose de forma súbita. Si el daño es extenso, lleva rápidamente a la muerte al paciente por el incremento de volumen sanguíneo en el ventrículo izquierdo, incrementando la presión en las paredes cardíacas, dificultando su perfusión y causando hipoxia celular. El tratamiento tiene que ser de inmediato, restableciendo la perfusión sanguínea, dentro de los cuales se usan los vasodilatadores para mejorar la oxigenación, los inotrópicos positivos para mejorar la contracción cardíaca, las catecolaminas para restaurar la presión tisular, pero tienen que ser usadas con sumo cuidado porque podrían ocasionar una vasoconstricción exagerada e incrementar la presión arterial, empeorando el cuadro. También existen otras medidas terapéuticas como los fibrinolíticos, el uso de balón intraórtico o de contrapulsación, intervención percutánea de la arteria coronaria o derivación quirúrgica de la arteria coronaria. Continuemos con el shock hipovolémico, que ocurre por una disminución crítica del volumen sanguíneo ocasionando un llenado ventricular insuficiente aproximadamente del 15 al 20%, disminuyendo el volumen de eyección y el gasto cardíaco, que puede ser ocasionado por pérdida sanguínea externa o interna, por pérdida de plasma en grandes quemaduras o por pérdida excesiva de líquidos, ya sea vómitos o diarreas. Su tratamiento se basa en la restauración del volumen vascular con solución salina, lactato de Ringer, expansores de volumen, albúmina, paquete globular y oxigenoterapia. Sigamos con el shock obstructivo, donde hay factores mecánicos que interfieren con el llenado o vaciado del corazón y grandes vasos, presentando signos de insuficiencia cardíaca que suele ocurrir por una embolia pulmonar, un aneurisma aórtico, taponamiento cardíaco, neumotórax, entre otros. El manejo está enfocado en la corrección de la causa, ya sea con intervención quirúrgica como la embolectomía, pericardiocentesis en casos de taponamiento cardíaco, inserción de tubo en el neumotórax o fibrinolíticos en casos de embolia masiva. Continuemos hablando del shock distributivo o vasodilatador, donde hay una pérdida del tono o rigidez de los vasos sanguíneos ocasionando una vasodilatación excesiva, incrementando el gasto cardíaco, lo cual hace que la sangre venosa termine filtrándose en la sangre arterial, generando hipoperfusión. Esto puede tener dos causas frecuentes: la disminución del control simpático del tono vasomotor o liberación excesiva de sustancias vasodilatadoras. En este tipo de shock existen subtipos que tienen este patrón circulatorio, como el shock neurogénico, el anafiláctico, el séptico y el endocrino. Hablemos del shock neurogénico, que está causado por un fallo en el centro vasomotor del tallo cerebral con alteración del flujo simpático cerebral, como ocurre en el desmayo ocasionado por estrés emocional, que es una forma transitoria de alteración del flujo simpático, pero hay formas graves como la lesión de la médula espinal, lesión cerebral, hipoxia, hipoglicemia, efectos de drogas como los anestésicos. Este tipo de shock ocurre de forma lenta y suele ser poco frecuente. Continuamos con el shock anafiláctico, que está ocasionado por una reacción inmunológica, generando vasodilatación de arteriolas y vénulas, incrementando la permeabilidad capilar a causa de reacciones a medicamentos como las penicilinas, alimentos como los mariscos, al veneno de insectos o al polen, entre otros. Este shock inicia de forma súbita y puede ocasionar la muerte en minutos. El manejo suele ser con adrenalina, que genera vasoconstricción arterial y relajación del músculo liso bronquial, mejorando la función cardíaca y respiratoria. También suelen usarse antihistamínicos, corticosteroides. Para su prevención es necesario el entrenamiento en autoinyectores de adrenalina y que los pacientes porten dijes para su fácil identificación y comprensión de su patología. Continuemos con el shock séptico, que es uno de los más frecuentes. Ocurre por una infección grave con una respuesta sistémica del sistema inmune. Puede estar acompañada de fiebre, taquicardia, taquipnea, hiperglicemia sin ser diabético, alteración de la conciencia, hipotensión, oliguria, acidosis metabólica y trombocitopenia, pues los mecanismos de defensa son desplazados para destruir al microorganismo, liberando sustancias químicas proinflamatorias. Sin embargo, este despliegue de fuerzas genera daños colaterales como lesión del endotelio vascular, una vasodilatación excesiva por el óxido nítrico liberado, desequilibrio en la coagulación, ocasionando la formación de trombos micro
cerebrovasculares, el manejo de esta patología está enfocado en eliminar la causa de este caso, ya sea con antibióticos potentes. También se puede hacer uso de vasodilatadores, inotrópicos positivos, insulina en caso de hiperglicemia, proteína C activa recombinante para evitar los trombos y en última instancia corticosteroides para el control inmunológico, aunque su uso es algo riesgoso y tiene que ser supervisado por un especialista. Por último, el shock endocrino, que puede ser ocasionado por hipotiroidismo, como ixedematoso, o la insuficiencia adrenal, que puede ser ocasionado por una sepsis grave, estrés quirúrgico, interrupción brusca del tratamiento con corticoides, ocasionando una insuficiencia córtico-suprarrenal aguda o crónica. También hay otras causas que lesionan la glándula suprarrenal, como la tuberculosis, cáncer, hemorragias, sin dejar de lado las infecciones como la sepsis ocasionada por pseudomonas o meningococcemia, sobre todo en niños, que es conocido como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Su tratamiento está basado en el uso de corticoides, vasopresores, fluidoterapia y eliminación del foco patológico. El shock es un paso a la muerte donde el pronóstico va a depender de las causas y de las enfermedades existentes en el paciente, así como el tiempo de enfermedad y de un rápido diagnóstico e intervención terapéutica. Eso es todo por mi parte y nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.